Hola, continuamos con nuestra segunda tallerista invitada. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México. Además cuenta con 2 maestrías, una en Relaciones Internacionales y otra en Administración de Negocios por la misma universidad. Toda su historia laboral la ha llevado en la industria de los seguros, de inicio en Seguros Banamex hasta su cambio a Seguros GNP, empresa donde labora actualmente. Tiene experiencia en atención, gestión de negocio, desarrollo e implantación de productos para cuentas, razón por la cual ha desempeñado cargos como gerente comercial y de banca seguros hasta septiembre del 2020, cuando fue nombrada gerente de densidad de negocio, puesto que ostenta actualmente, donde diseña y ejecuta estrategias enfocadas en incrementar la densidad de clientes del canal mediante cross-sell, retención, comunicación a clientes, redes sociales, user experience, dirigiendo un equipo especializado en la venta por telemarketing. Gran amiga de Datlas, démosle la bienvenida a María Fernanda Trejo. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues espero se encuentren muy bien, espero me estén escuchando bastante bien. Pues bueno, chicos, yo les quiero platicar, de acuerdo al análisis de información, cómo hoy podemos utilizar la data en diferentes líneas de negocio, y les vamos a poner un ejemplo para que veamos cómo podemos desde limpiar los datos hasta llegar a las conclusiones. No sé, equipo, si me pueden ayudar con la presentación, yo no la puedo ver. Gracias. Bueno, pues nuestro taller se llama Choques y Siniestros. Vamos a analizar los datos de un ejemplo de información que obtuvimos, y pues les vamos a platicar que el objetivo de nuestro taller es, pues, de acuerdo a la experiencia y a la información que, bueno, en este caso, en el sector asegurador, cómo podemos llegar a conclusiones que nos ayuden a desarrollar estrategias nuevas, o incluso incursionar en estrategias que no habíamos pensado por el cambio que se ha venido viviendo. Pues es algo que hoy en día se vuelve cada vez más crítico. Sabemos que hoy en redes sociales avanzamos a una velocidad impresionante, dado este cambio durante la pandemia. Sin embargo, sí es importante tener claro que si no avanzamos al ritmo del mercado, pues vamos a quedar fuera. Y sin embargo, para las aseguradoras es un tema que es bastante complejo, porque la velocidad, los procesos, los hallazgos que podamos llegar a tener sobre cómo atender a los clientes sin tener oficinas abiertas, eh, trabajando con personal limitado, es algo para lo que no estábamos preparados, y sin embargo, pues hemos tenido que hacer frente a estos cambios tan rápidos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues mediante el análisis de la información, cada vez enfocarnos mucho más en toda la data que podamos obtener de la información de nuestros clientes, analizar mejor nuestros procesos y demás. A ver, ¿cuál es la metodología para seguir un análisis de datos? Primeramente, tener la claridad estratégica. ¿Para qué hacer un análisis de datos o un análisis de data? Por ejemplo, en este caso lo que haremos es analizar datos sobre los choques y el impacto que tienen en cierto radio en la ciudad de Monterrey. Entonces, tenemos que tener bien claro cuál es la información que vamos a evaluar y luego cuáles son las fuentes de las cuales vamos a obtener esta información. No cualquier fuente es confiable, hay que tener claro eso. Muchas de las aseguradoras lo que hacemos es, de acuerdo a la experiencia que tenemos, y nos hemos dado cuenta que no teníamos la mejor información, ¿no? O sea, que creíamos tener bases de datos, informes o tendencias que iban hacia ciertas inclinaciones del negocio. Sin embargo, pues al meternos realmente a hacer un data analytics, a explorarlos, a entender por qué se comportan de cierta manera algunas situaciones, hemos visto que hay una deficiencia de información incluso en casa, ¿no? Y cómo podemos mejorarla, pues es entrándole justo a este tipo de estudios. Una vez que ya tenemos claro el para qué, en este caso aplicándolo a este tema de los choques, por qué chocan, en qué zona, cuál es el radio, cuál es la cantidad de información que voy a tener, de qué fuentes las estoy extrayendo. Una vez que ya lo validé, hay que limpiar esa información, porque como les digo, no toda la información es confiable. Entonces, sí se tiene que llevar a cabo un proceso de limpieza, que a veces es lo más crítico de este punto.
para que, de acuerdo a esa limpieza de información, podamos transformarla y llegar a un análisis de esa información. Si nuestra información está sucia, no podemos avanzar, o la información que tengamos va a ser errónea o va a distar del objetivo que queremos llegar a tener. En cuanto a los hallazgos, una vez que tengamos el proceso completo, lo que encontremos o se derive de esta información es lo que nos va a dictar qué pasos tenemos que seguir, obviamente, para cubrir esas líneas finas que no habíamos percibido o que no teníamos tan claras. En este caso les vamos a platicar un poquito más adelante, ya que el análisis per se de lo que hicimos, adecuándolo a esta información que obtuvieron nuestros amigos de Atlas y cómo lo podemos aplicar de acuerdo a estas líneas de negocio con el enfoque en el sector asegurador. Si me ayudan con la siguiente, por favor. ¿Qué esperamos aprender de este taller? Pues bueno, la preparación efectiva de datos, cómo lo podemos hacer, la importancia de la visualización de estos datos, es decir, que realmente podamos tangibilizarlos, analizar la información de manera correcta y siempre con la habilidad del negocio. ¿Por qué? Porque podemos tener el mejor análisis, pero si no sabemos interpretarlo, difícilmente vamos a poder llegar a una conclusión estratégica o atacar ciertas debilidades que no habíamos identificado. Y pues obviamente poder transformarlas en accionables para que esto se pueda materializar. Si haces un análisis sin un sentido, sin un objetivo estratégico, todo se va a perder. ¿Por qué? Porque podemos tener el mejor análisis, pero nadie sabe interpretarlo, entonces nadie va a saber cómo puedes moverte en estas líneas de acción para tomar decisiones que en el negocio coadyuven a mejorar ese tipo de procesos. En este caso, lo vamos a analizar en cuanto a la información de choques. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Les vamos a proporcionar un material de apoyo y para esto le voy a pedir el apoyo a César del equipo, Adrián del equipo de Atlas. Por favor, si me puedes ayudar en esta parte, Adrián. En casa. Y eso mismo también le vamos a poner la liga de una de nuestras columnas del blog para que puedan ver cómo se ha llevado a caso este material previamente. En ese sentido, lo que haremos ahorita es irnos a interpretar un poquito la base de datos. Pero como comentaba Fer, lo que vamos a hacer primero es hablar un poquito de la extracción. Esta base de datos incluye siniestros y choques de la zona metropolitana de Monterrey. Tenemos una cantidad de arriba de 40,000 registros de siniestros, son datos del 2016 al 2018, y por parte de la extracción lo que quería mencionar es que son datos que se han ido recopilando de distintas aseguradoras que operan en el estado de Nuevo León. En ese sentido, pasemos a ver lo que es el Excel. Y este es el Excel que van a recibir ustedes, los que gusten participar en casa. Y bueno, como mencionaba previamente, tenemos más de 40,000 registros y cada uno de los registros significa o simboliza uno de los siniestros que ha habido en esta zona metropolitana. Con respecto a las variables, en las columnas que tenemos es un identificador único, tenemos la latitud y la longitud del lugar del siniestro, tenemos el código postal donde sucedió el siniestro, tenemos la calle, la colonia y el estado donde sucedió el siniestro, en este caso sería todo el estado de Nuevo León. Tenemos el tipo de vehículo, en este caso los tipos de vehículo serían auto, camión, camión ligero, motocicleta. Tenemos el color del vehículo involucrado en el siniestro. Tenemos el modelo del vehículo. Tenemos la causa del siniestro. Como podemos ver, distintas causas que están en esta base de datos. Sería atropello, colisión o vuelco, daños por la carga, fenómenos de la naturaleza, huelgas de alborotos, incendios o explosión y transportación. Más adelante tenemos el nivel del daño, que es una columna muy importante que vamos a analizar más adelante. Tenemos el punto del impacto, es decir, en qué parte del vehículo fue el daño.
Alguna de las variables dentro de esta columna pues podría ser el cofre, el costado derecho, el costado izquierdo, frontal, entre otras. Y por último tenemos datos de la fecha y hora del siniestro en su año, mes, día número, es decir, el día del mes, día de la semana, la hora y por último la fecha donde ocurrió el siniestro. Bueno, vamos a regresar a la parte inicial de la base de datos. Y ahora lo que pasaremos a hacer más adelante es esta labor de limpieza que estaba comentando Fer, la vamos a llevar a cabo de dos maneras. Sin duda hay muchas maneras de limpiar una base de datos. Podemos utilizar código y lenguajes de programación como Python o R, o podemos utilizar en este caso un documento de Excel. Para limpiar el código postal, en este caso tenemos que considerar varias cosas. La manera en la que la vamos a hacer ahorita es vamos a generar una columna nueva que se llame código postal limpio y vamos a generar valores de falso o verdadero con respecto a esos códigos postales. Entonces, ciertas consideraciones que podemos tomar, por ejemplo, es que los códigos postales del estado de Nuevo León inician con 64, 65, 66 o 67. Entonces, cualquier número menor a 64,000 o mayor a 68,000, pues sería un código postal que se encuentra fuera del estado de Nuevo León y de esa manera podemos determinar que nos fue capturado de una manera correcta en esta base de datos. Otros códigos postales que están mal capturados en esta base de datos que podemos ver serían aquellos que tengan datos que son letras o por ejemplo nulos. Entonces podemos ver aquí hay códigos postales que o no se capturaron o se capturaron de manera errónea. Para hacer esta limpieza, lo que vamos a hacer es una fórmula de Excel. Como mencionaba Toño en la sesión, en su conferencia el día de ayer, el if de una fórmula es la base de la inteligencia artificial. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es una fórmula donde esta fórmula va a analizar el código postal y nos va a regresar un valor de falso o verdadero, dependiendo si está dentro del rango de códigos postales aceptables para el estado de Nuevo León. Entonces, en ese caso, vamos a colocar if, vamos a seleccionar la celda, vamos a colocar si es mayor que o igual a 64,000, coma, vamos a hacer otro if, vamos a abrir paréntesis, vamos a seleccionar la celda y ahora vamos a escoger el rango superior. Entonces, en este caso sería menor que 68,000. Vamos a escoger un valor de true si es que se cumplen esas dos y false si es que no se cumple. A ver, vamos a volver a intentar eso. Mayor que o igual a 64,000. Menor que 68,000. Bueno, pasaremos a esta columna donde podemos ver que nos ha arrojado
un valor de falso o verdadero si es que el código postal se encuentra dentro del rango aceptado. Y en ese sentido podemos generar una limpieza de los datos con respecto a nuestro código postal. Más adelante, lo que vamos a hacer es limpiar el color. Como esta base de datos ha sido autorreportada por la gente que va a asegurar el siniestro, tenemos distintas maneras de ver los colores. Entonces, si puedo ver aquí las distintas opciones, lo que podemos ver es que hay muchas maneras de escribir el mismo valor, como por ejemplo blanco, tiene distintas maneras de escribirse, ¿no? Entonces, lo que vamos a generar ahorita es una manera donde podemos reducir más de los 1000 colores distintos que hay en una cantidad manejable de colores. Es decir, vamos a limpiar la ortografía de los colores y vamos a agrupar ciertos colores en una sola categoría. Para eso también vamos a generar una columna nueva. Y vamos a hacer una búsqueda en un glosario de variables que tenemos previamente hecho. Si podemos ver el glosario de variables, perdón, el catálogo de colores, lo que tenemos es que hemos preparado un catálogo de todas las posibles variables que hay con respecto a los colores y hemos generado un color con respecto a cada una de ellas. De esa manera podemos buscar todas las opciones que hay, las de más de 1000, y generar una lista un poquito más manejable de tan solo unos 20-25 colores. Entonces me regreso a la base de datos. Lo que vamos a hacer aquí es usar la función de VLOOKUP. Vamos a seleccionar el color. Vamos a seleccionar el catálogo de colores. Vamos a seleccionar el índice de la columna, que en este caso es el índice 2. Y por último, false. De esta manera nos va a arrojar un resultado donde tenemos el color correcto de cada uno de los vehículos para cada posible combinación. Entonces, si observamos las opciones que hay en el color, tenemos una lista muy larga de más de 1000 colores. Y en la segunda columna, que es la que acabamos de hacer, tenemos una cantidad más manejable de tan solo 20 y tantos colores. Y de esta manera vamos a trabajar con unos datos un poco más limpios. Ahora, lo que sigue con respecto a lo que están platicando Fer, es vamos a transformar estos datos en hallazgos que nos sirvan para solucionar nuestro problema de negocio. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar la base de datos completa y vamos a insertar una tabla pivote. Y vamos a hacer 3 ejercicios de análisis. El primero que vamos a hacer es la cantidad de códigos postales que tienen mayor cantidad de siniestros. Entonces vamos a utilizar un filtro. En nuestro campo de filtros vamos a colocar la columna de códigos postales limpios que acabamos de hacer. En nuestras filas vamos a colocar el código postal. Y en nuestros valores vamos a seleccionar el identificador único en su modalidad de conteo. Entonces vamos a utilizar el filtro para dejar solo los campos limpios y le vamos a colocar los códigos postales de manera descendente. Y de esta manera tenemos los códigos postales con la mayor cantidad de siniestros. Vamos a pasar ahora a hacer otro análisis donde tomamos también los códigos postales, perdón, la base de datos completa. Y en este caso lo que vamos a hacer es transformar los datos que tenemos en fecha y hora. Vamos a colocar el código postal limpio en nuestro filtro también. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar
la hora en nuestras columnas, el día de la semana en nuestras filas y de la misma manera un conteo del identificador único en nuestros valores. Y así lo que podemos observar es que tenemos una cantidad, el conteo de las cantidades de siniestros que hay por día de la semana, por hora del día. Y por último, lo que vamos a hacer es insertar otra tabla pivote para nuestro último tipo de análisis. En este caso, lo que vamos a analizar es el nivel de daño que colocaremos en nuestras columnas contra el punto de impacto que colocaremos en nuestras filas. Y de la misma manera vamos a colocar el identificador único en un conteo para ver la cantidad de siniestros que hay en cada una de nuestras combinaciones. Otra manera de ver estos datos es no tan solo ver las tablas, sino ver gráficos para que sea más fácil visualizarlo. En ese sentido, lo que tenemos aquí son gráficos donde podemos observar el top 20 de los códigos postales que tenemos aquí abajo con la cantidad de siniestros que hay por cada uno de ellos. Otro análisis que ya hicimos es el conteo de siniestros que hay por hora por día de la semana. Y una manera de visualizar esa información sería mientras una gráfica de líneas, donde podemos ver ciertos hallazgos de primera instancia que más adelante Fer nos contará de cómo analizar o utilizar estos datos en la industria. Pero un dato importante que podemos ver aquí es, por ejemplo, que los siniestros de medianoche a 6 y 7 de la mañana, pues bueno, la cantidad es muy baja y luego ya van aumentando durante el día. Y por último, el análisis que hicimos de cantidad del daño, si era sin daño, bajo o medio o alto, con respecto al punto de impacto. Muy bien. Y estas son unas gráficas que podemos ver para visualizar nuestros datos. Ahora, lo que haremos a continuación será analizar esta información ya con un poco más de la perspectiva de Fer. Recordando que hicimos una limpieza de los códigos postales, donde agrupamos eliminamos todos los códigos postales que se encuentran fuera del estado de Nuevo León, y el color de vehículos también. Hicimos una conciliación de los colores de una lista de más de 1000 tipos a solo 23. Y con esto le paso el micrófono a Fer. Gracias. Gracias, Adrián. Pues sin duda, lo importante de tener una buena limpieza de datos es todo el proceso que nos comentaba ahorita Adrián con mayor detalle. Y cara a las aseguradoras, me parece crítico que hoy tengamos un área experta en esta información. ¿Por qué? Porque es un área que nos ayuda como negocio a complementar todos los objetivos que queramos lograr y que hoy cada vez es más importante el tener este análisis de la información por la movilidad que tiene el mercado. Entonces, muchas gracias, Adrián, por la explicación. Ahora, ¿qué deducimos de esto que acabamos de revisar? Bueno, ¿y para qué me sirve saber si chocó a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12 o a la 1? ¿Y en qué zona chocó? ¿Y cuántos siniestros chocaron? ¿Y cuál es el nivel de daños que hubo? Bueno, pues esto lo podemos implementar de la siguiente manera. Si me ayudan, por favor. Empezamos con la zona geográfica. Como veíamos ahorita con Adrián, él hizo los diferentes filtros, uno pues para limpiar toda la información y descontaminar los datos que estuvieran fuera del orden, pudieran sesgar el resultado. Y lo que obtenemos es, o para qué nos sirve saber esto, para saber cuáles son los radios de mayor impacto. ¿Cómo lo podemos aplicar? Pues se nos ocurren muchas cosas donde podemos analizar a profundidad por qué el índice de choques es más frecuente en esa zona, a qué se deben, o sea, a lo mejor hay glorietas, hay semáforos que no sirven,
o qué es lo que está detonando que en esa zona principalmente se vuelva una zona roja de choques, que ya es un segundo análisis o un scope ya más profundo a entender por qué esta situación se está dando y en qué afecta al sector asegurador. Lo que nos afecta es que podemos identificar por medio de los códigos postales, pues a lo mejor tener un grupo ay, se me fue la palabra, de ajustadores que puedan llegar mucho más rápido al sitio de atención, ¿no? O sea, al saber más claramente cuáles son las zonas rojas que tenemos identificadas, podemos colocar los pools más cerca, no sé, implementar un servicio de motos que llegue primero, en lugar de que el ajustador en el auto se tarda de 30 a 40 minutos, pues la moto llega en 15 minutos, ¿no? Y aparte se encuentra el pool de ajustadores más cerca del sitio donde sabemos que es más frecuente tener este grupo de siniestros. Un poquito más adelante, por favor. El volumen de siniestros por hora, lo que también nos ayuda a aplicar o entender qué es lo que pasa, cuál es la tendencia de siniestros por día, por los momentos, es en un tema de tarificación. ¿Por qué? Porque podemos aplicar ciertos beneficios a los costos que apliquemos dentro de las primas a cobrar a los clientes, si usan con mayor frecuencia su auto o si casi no usan su auto. Son los famosos beneficios por siniestralidad que a lo mejor no todos nuestros clientes lo saben, sin embargo es importante para nosotros como aseguradoras tenerlo claro, porque ese es un factor determinante que a veces decimos como clientes, oye, pero es que ¿por qué me estás cobrando más en mi renovación? Pues es que chocaste 3 veces y tu siniestralidad ya no es buena, o sea, tú no eres un buen conductor o no eres un buen riesgo para las aseguradoras. A diferencia de una persona que tiene guardado el coche, como por ejemplo los empleados. Nosotros como empleados casi no sacamos el coche más que para trasladarnos al sitio de trabajo y generalmente se queda ahí parado el coche como 8 o 9 horas. Entonces es importante que ese análisis de cabo para poder diferenciar los costos de acuerdo a los diferentes riesgos que se tienen en el sector. Para eso es importante entenderlo y así lo podemos aplicar. Si me ayudan, por favor, con la siguiente. El nivel de daño también está intrínseco en el tema de los costos que podemos definir en el sector. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tengamos colisiones que tienen un daño menor al deducible, que tengamos colisiones que superan el deducible y que aparte pues son pérdidas totales, ¿no? Entonces, un estigma ahí ha sido siempre el ¿por qué no declaras a mi coche pérdida total? Generalmente lo que hacemos es que si el daño tiene un 65%, si el vehículo tiene un daño mayor al 65% del vehículo, es cuando sucede el hecho de, pues, prefiero dictaminarlo como una pérdida total a que tenga que generar un costo mayor por este tipo de choques. Entonces, también esa es la importancia de que podamos analizar cuánto es el nivel de daños que tenemos en la compañía y de qué manera pues podemos clasificarlo nuevamente a los costos aplicables tanto en nuestros clientes en las renovaciones como para los nuevos negocios que queramos atraer. La siguiente, por favor. En general, yo le agradezco mucho al equipo de Atlas que me permite transmitirles cómo podemos utilizar la información, al menos en el sector que tenemos, que yo me encuentro en GNP. Sin embargo, pues en todas las aseguradoras es el común denominador. Sin duda, creo más recientemente que en esta época es cuando más tenemos que ponerle foco a todo este tipo de análisis a profundidad. Este fue un ejemplo, pero hay muchísimos análisis que hoy estamos haciendo en las diferentes compañías, no solamente la compañía en la que trabajo, sino en general he escuchado dentro del sector que tanto para la cartera de clientes, cómo la crecemos, cómo hacemos estrategias de cross-sell y demás, se vuelve crítico entender primeramente, y ese es el principio básico, entender primeramente para qué lo quiero. ¿Qué necesito ver? ¿Qué me está doliendo dentro de la compañía que no he terminado de ver o que no he terminado de profundizar? Y darle ese scope a ese punto estratégico o ese punto clave
que en este caso, pues como vimos, nos puede ayudar en diferentes temas, ¿no? Uno, pues el tema de la cartera y el precio. Dos, vista cliente, ¿qué puedo hacer en mi operación para mejorar estas alternativas de llegar mejor a los clientes? Y obviamente eso me trae una segunda consecuencia, que el cliente se va a sentir más tranquilo y más respaldado por nosotros. A diferencia que si yo no sé por qué estamos teniendo esta cantidad de siniestros en este punto o en diferentes puntos de la República y no tengo la suficiencia operativa para poder llegar, eso se convierte en quejas. Las quejas nos califican mal y eso pues empieza a tachar la reputación de las aseguradoras. Créanme que de verdad es un estigma que no queremos pagar. Sin embargo, este tipo de análisis son lo que nos ayuda hoy a entender mejor nosotros desde el punto de vista del sector qué necesito hacer, cómo necesito implementarlo para poder tomar decisiones de negocio que coadyuven a los resultados que queremos tener y obviamente pues cara al servicio que estamos brindando a nuestros clientes. Esto hoy les puedo decir que es una base y un pilar que tenemos, al menos en la aseguradora en donde estoy, que se preocupa fuertemente por la satisfacción del cliente y que traemos un enfoque de cuidado al mismo muy crítico. Hoy en día, más que nunca, estamos cerca de nuestros asegurados, más que nunca queremos entender cómo podemos seguir mejorando, que esta mejora continua pues va acompañada de esta información y que lo que queremos hacer es pues llegar a tener pues comparativas de atención con otras aseguradoras a nivel internacional. Sabemos que, por ejemplo, en China hay un tarificador que se creó justo del análisis de la información y de entrada para poder cotizar ya te hacen un cotizador muy sencillito, como con 5 pasos, 5 información y te manda cuál es el producto que mejor se apega a tus necesidades. También sabemos que hay incluso otros países donde desde el dron también llega al sitio y se hace un autoajuste. En fin, hay mucha tecnología que podemos explotar, pero si no sabemos para dónde queremos dirigirla, qué podemos mejorar y cómo podemos implementarla, esa es la parte crítica, porque se queda en un buen análisis que no podemos tangibilizar y que no podemos explotar si no sabemos interpretarlo y si no sabemos aplicarlo. Todas las ideas son muy buenas, pero son más buenas cuando se hacen, cuando se ejecutan y se implementan. Eso es lo que con lo que me gustaría cerrar. Muchas gracias, equipo de Atlas. Muchas gracias, Fernanda. Antes de terminar, pues tenemos aquí una pregunta del chat en Facebook. Sí. Es de Mauricio Hernández. ¿Hay alguna manera de aplicar métodos de inteligencia artificial al análisis de siniestros en una ciudad o de qué manera influye en el rubro? Correcto, sí, sí hay manera y de hecho es la parte importante. Sin embargo, como te decía, el sector creo que todavía tiene mucha oportunidad en ese campo. Lo estamos explotando, sin duda, pero nos estamos dando cuenta que la información que teníamos pues no siempre es tan confiable como pensábamos. Entonces tenemos que regresar a recabar y a limpiar primero esa información, o sea, tenemos que regresarnos un pasito antes, porque al validarla, como lo hicimos ahorita con el ejercicio con Adrián, nos empezamos a dar cuenta que lo que pensábamos que estaba bien, algo estaba sesgando. Y eso que algo estaba sesgando es que teníamos información del cliente o del contratante, pero no precisamente del asegurado, cuál es el enfoque que queríamos darle, cuáles son los datos correctos de ese cliente, para poder entonces sí llegar a un paso de aplicar inteligencia artificial que me diga, no sé, incluso la predicción, ¿no? De cuánto se me puede detonar en ciertas zonas rojas. Por ejemplo, te puedo decir, en el estado de Sinaloa es bien sabido que hay muchas aseguradoras que no participan en este tipo de riesgos, justo porque son altos los índices de siniestros en esas zonas. En Michoacán, en Aguascalientes, en la zona del Bajío, tenemos muy claro dónde están los focos rojos, pero al tomar la información tanto de nuestros clientes como del nivel de siniestros, hay muchos procesos manuales que hoy todavía pues llevamos a cabo que no nos permiten llegar a aplicar una inteligencia mayor. Estamos trabajando en ello, o creo que el sector está trabajando en ello, pero todavía nos falta un camino por recorrer para poder llegar a tener información
mucho más nutrida, con ejercicios mucho más claros y con predictibilidades mucho mejor aplicables. Gracias. Tenemos otras preguntas. La primera es de Marcelo Treviño. Él dice, hola, muchas gracias por el gran taller. Tengo una pregunta para Fer. ¿Qué metodología usas con tu equipo de trabajo en el análisis de datos para que sea efectivo? Gracias, Marcelo. Pues sí, sin duda, lo que aplicamos en mi equipo de trabajo, nosotros tenemos diferentes áreas, ¿no? Al ser una compañía tan grande, tenemos un equipo que se especializa en realizar esta información. Como tal, yo dirijo la línea de negocio. Mi enfoque es cómo puedo llegar al cliente de una manera, pues, mucho más construida, incluso hemos desarrollado modelos para predecir cuánto se me puede cancelar, cuántos clientes puedo renovar, cómo los puedo seguir manteniendo. ¿Qué aplicamos? Pues prácticamente la información que tenemos hoy en día, que es justo donde hemos identificado que tenemos oportunidades de mejora, y pues tal cual, esta información pues la trabaja el equipo de experiencia de datos que tenemos en la compañía y pues en conjunto construimos ellos la parte de la analítica y por nuestra parte la vista del negocio para hacer esa aplicación adecuada y poder enfocarnos en esos puntos rojos. Como tal, yo no lo utilizo directamente con mi equipo, pero sí quería expresarte claramente que pues hay un área especializada para ello. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de David Garza Richo. ¿Existe un tipo de tecnología que mide la velocidad promedio del coche? Basado en esto, ¿existe la posibilidad de adecuar las primas al perfil de datos reales de manejo? Mira, en ese sentido, ya hay muchos proveedores que han desarrollado diferentes hardwares y softwares, donde hay incluso como lo que hoy conocemos como el LoJack famoso, donde estos dispositivos de geolocalización ayudan a las aseguradoras a poder ver cuál es la conducta de manejo de los clientes. Eso, por supuesto, se puede trasladar a un tema de costo-beneficio, donde si tú sabes que lo que decíamos, ¿no? Si una persona tiene su coche todo el día, o sobre todo, por ejemplo, en los adultos mayores que casi no sacan su vehículo, pero son los más cuidadosos para tener siempre asegurados los mismos, desde esa cultura de seguros, pues podemos partir donde sí se han implementado. Sin embargo, hay temas ahí regulatorios y de protección de datos que luego nos impiden poder aplicarlos a todas las líneas de negocio que existen. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no aceptas, David, que yo ponga un dispositivo en tu vehículo porque vas a decir, ellos saben dónde estoy, a qué hora estoy, cómo estoy, y yo no quiero que sepan, pues, dónde se encuentra mi vehículo, ¿no? O dónde se está moviendo mi vehículo. Entonces, aunque sí nos ayuda, hay temas ahí de protección de información que no todos los clientes están abiertos a aceptar. Y eso ha sido una limitante para poder tomar estas directrices y generar una tarificación en pro de ello. Okay. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Muy interesante todo lo que nos estuviste platicando. En agradecimiento a tu participación dentro de nuestro primer simposium de Atlas Academy, pues te haremos llegar este reconocimiento. Y pues muchas gracias por todo. Gracias a ustedes, gracias a todo el equipo, grandes amigos y grandes socios de negocio, sin duda. Les agradezco mucho la invitación y espero haberles podido aportar este día. Gracias. Claro, muchas gracias. Bueno, vamos con el último